y vamos a hablar de la histórica bajante del río Paraná, tema que genera muchísima preocupación. Hoy ha registrado 15 centímetros en el puerto de la capital provincial. Estamos en comunicación con Carlos Paoli, que es investigador del Instituto Nacional del Agua y también profesor honorario de la Universidad Nacional del Litoral. Y corríjame si no, pero es ingeniero en hidrología, ¿no? ¿Es correcto? Yo soy ingeniero civil, pero Ingeniero me civil. especialicé en recursos En hídricos. recursos hídricos, muy bien, ese es el término correcto y sabe muchísimo de agua y del comportamiento del río y de este fenómeno. ¿Es un fenómeno lo que está sucediendo y que tiene preocupado tanto a los ribereños? Bueno, indudablemente para mucha gente ha causado una sorpresa muy grande esta bajante que no era esperada, pero si nosotros analizamos los antecedentes que existen de los registros del río desde principios del siglo XX, o sea que tenemos registros desde 1905 aproximadamente, registros más o menos confiables. Ujú. Nosotros podemos ver que hubo otros años, sobre todo antes de los años 70, en que se habían producido bajantes inclusive más importantes que el actual. El último periodo de gran bajante del río fue en los años 68, 69, 70 y 71. Luego de eso, inclusive con valores que estuvieron por debajo del cero, o sea, más pronunciados que la bajante actual. Lo Ujú. que pasa es que luego pasaron 50 años en los que el río no tuvo manifestaciones de este tipo. Entonces, a quienes no conocen la historia del río, realmente los impacta y sin duda se trata de una situación de bajante extraordinaria. Pero como siempre insistimos, es parte del proceso natural de los ríos tener bajantes y crecidas, estiajes, como le llamamos nosotros Ujú. desde el punto de vista hidrológico a las bajantes, y las situaciones de crecida. Son dos caras de una misma moneda y parte del régimen hidrológico de los ríos. Ujú. ¿Y cuánto tendrá que llover, no? Para que se recuperen los niveles considerados normales. Se anuncian algunas Claro. precipitaciones para las próximas horas, pero obviamente esto no será suficiente. Estamos de mucho tiempo de sequía, ¿no? Y esto es claramente lo que ha afectado al río. Claro, claro. Esa es la otra cuestión que lógicamente la gente comúnmente no conoce o no sabe cómo se originan realmente o a qué se deben, cómo se originan estos niveles tan bajos en nuestra zona. Ujú. Lo que define los niveles en nuestra zona es el caudal, el volumen de agua que comienza a escurrir en lo que es el tramo medio del río Paraná, a la altura de Corrientes y Resistencia, donde se reúne el Paraná Superior con el río Paraguay. Entre ambas cuencas de aporte, entre ambas, el área total significan 2 millones de kilómetros cuadrados. Y es las lluvias que caen en esa enorme área, los Ujú. excedentes de esa lluvia, son los que determinan el caudal que va a pasar luego por nuestra zona. O sea que los niveles del río en nuestra zona, más que depender de las lluvias que pueden darse Claro. en estos días, miércoles, hoy miércoles, jueves, Ujú. viernes, sábado, pueden tener una incidencia pequeña en los niveles actuales, pero en realidad las situaciones de las grandes bajantes y lo mismo que las grandes crecidas se originan en las lluvias de esas enormes áreas de aporte que se encuentran en los vecinos países de Brasil y Paraguay. Claro, por eso es que constantemente se brinda y estamos también observando qué es lo que sucede en lo que es la cuenca media y alta, ¿no? A usted se refería a la cuenca Exacto. media, es específicamente lo que más nos debe interesar para poder conocer cómo va a ser el comportamiento del río próximamente, ¿no? Exactamente. Ujú. Lo que pasa por Corrientes es lo que define cuál va a ser la situación nuestra en todo el tramo medio e inclusive en el tramo inferior, ¿Y hay digamos, alguna ¿no? estimación de qué va a pasar con el nivel del río en los próximos meses? ¿Va a seguir A ver, siendo bajo? hay dos cuestiones. Una es la situación inmediata. Digamos que en estos momentos se va a notar quizás una muy leve recuperación
es probable que no sigan descendiendo en estos momentos los niveles mínimos que hemos llegado, Santa Fe 55 centímetros y Paraná 14 centímetros. Estos niveles se van a estabilizar probablemente durante la próxima semana con una leve tendencia a aumentar, porque los caudales que se registraron en Corrientes 10, 15 días atrás, que son los que ahora se manifiestan en nuestra zona, tuvieron un leve aumento. A eso hay que sumarle que los acuerdos que se hicieron con los vecinos países para que la represa de Itaipú, la represa de Itaipú es la represa hidroeléctrica más grande del mundo en cuanto a su volumen de almacenamiento y demás. La represa de Itaipú va a erogar, va a hacer funcionar sus turbinas de tal forma que el caudal hacia aguas abajo sea mayor, haciendo descender el nivel que tiene en el lago de retención, y eso va a paliar o va a mitigar un poco estos niveles mínimos que se presentan en estos momentos. No va a cambiar la situación de bajante, que como decíamos, depende de los montos de lluvia, cuyos pronósticos o escenarios que se esperan para los próximos meses es que sigan siendo lluvias escasas. Pero puede mejorar en el corto y mediano plazo un poco los niveles estos que tenemos en estos momentos. Excelente la explicación, Carlos Paoli. Reiteramos, es investigador del Instituto Nacional del Agua y profesor honorario de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Muchísimas gracias por esta comunicación. A ustedes es un gusto y quedo a disposición. Hasta luego. En Concordia ya